Estamos de regreso en Cátedra Médica. Este equipo disfruta hacer este trabajo, llevarles a ustedes las informaciones que necesitan para seguir cuidando de su salud. Y nos interesa poder escucharles, así que comuníquense con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora Nahuel, tomando como referencia estas dos patologías que mencionaba, cataratas y glaucoma, ya usted definió cuáles son esos factores de riesgo para la aparición del glaucoma. Nos gustaría entonces poder hacer lo mismo con la catarata para que la gente pueda tener esa información. Pero eso lo vamos a hacer luego de recibir la llamada de la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Quiero saber cuáles son los síntomas de desprendimiento de retina. ¿Los síntomas de? Desprendimiento de retina. Oh, perfecto. La doctora le va a dar esa información en breve. Quédese pendiente. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy Buenos bien. días desde Nueva York para todos ustedes. Escuchar aparte de su linda voz, mi gavetín de primer auxilio. Yo quiero más o menos encatar de que, por ejemplo, los seguros médicos aquí en New York City te cubren el caso de catarata, pero es cuando ya está casi mente que no ve. Es real y es necesario esperar hasta esa etapa de tan pobre visión, cuando ya usted ve como si fuera una sombra, parte arriba y parte abajo, como si usted pusiera un espejo para arriba, ve el piso y lo ve abajo arriba también, y también nublado. Creo que necesitaría su observación de parte de usted para que me dé rayo X, porque en realidad ustedes son la esperanza, así que su recuerdo será mi paraíso. Muchísimas gracias por su llamada. Doctora, síntomas del desprendimiento de retina. Excelente pregunta, Liz. Un paciente que ha visto bien toda la vida, partiendo de ahí, ¿verdad? Porque hay condiciones que se dan desde la infancia. Partiendo de que usted ha visto bien toda la vida y de un momento a otro nota que en uno de sus ojos la visión no es clara. Esto es al ver un cuadro en casa, al ver de repente una silla o estar en un lugar acostumbrado y nota que hay una sombra que se interpone entre ese objeto y su visión. Esa sombra puede que se mueva, ¿de acuerdo? O usted note que a ese objeto le sobrevenga una tela roja o negra, ¿de acuerdo? Y sumado a eso, anterior a esta condición o en el mismo momento, note flashes de luz, como las fotos de las cámaras de antes. Bueno, los celulares también lo tienen. Sí. Como flashes de luz blanca, fuertes, titilantes. Esto es un motivo de alarma para que el paciente acuda a una evaluación oftalmológica y se le dilaten las pupilas. Excelente. Entonces, quedaba la otra inquietud de ¿cuándo atender la catarata? Si hay que esperar a que esa visión esté baja o se debe atender antes al paciente. Recordando que es una condición que puede revertir la visión baja del paciente. Inmediatamente la catarata se diagnostica y el paciente cumple con los criterios de operarla. Le hace factor edad, se hacen estudios oculares previos a hacer el procedimiento. El paciente es candidato a operarse. Eso era antes. Ya no se espera que el paciente esté incapacitado visualmente para recurrir al procedimiento. No es así. Inmediatamente está el diagnóstico y se dan todos los escenarios favorables, el paciente puede operarse. Entonces, decíamos antes de recibir las llamadas que nos gustaría poder detallar de cuáles son los factores de riesgo o las causas de la aparición de la catarata en el paciente. Hasta se pueden hacer con cataratas. Las cataratas congénitas, claro que sí, que son pacientes con evaluaciones visuales por el oftalmólogo pediatra, donde la misma se evidencia y que gracias a Dios existen muy buenos resultados de excelentes cirujanos oftalmólogos pediatras que pueden hacer este procedimiento. Por lo que si usted ha escuchado este diagnóstico, tiene un niño, ¿verdad?, que tiene esta condición, acuda al oftalmólogo pediatra más cercano. También traumas, por ejemplo, un paciente que tuviera un accidente, un paciente con un golpe fuerte en el ojo, con un palo de escoba,
le dieron un puñetazo, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Son unos tipos de cataratas que también se pueden dar. Como dijimos en el otro segmento, que pueden ser por condiciones de salud de base como hipertensión o diabetes, También. pacientes con lupus eritematoso sistémico, también porque utilizan algunos medicamentos específicos, pueden también acarrear en desarrollar cataratas. Y las seniles también, que ya por el factor edad, 70 y tanto, 80 y tanto, ¿verdad? Esos cambios que se dan también son, solamente por mencionar algunas, Liz, porque la lista es larga. Ok, seguimos con la gente, doctora. Vamos a ver cuáles son sus inquietudes en este programa del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Cátedra médica, porque la salud merece respeto. Así es, Yo adelante. tengo mis 70 años ya, tengo una tía que tiene 101 años y ensalta una aguja. Oiga, la pregunta que yo le voy a hacer Ensalta a la una doctora es- aguja. La pregunta que yo le hago a la Yo doctora es, también salto. yo me levanto tempranito a veces, y cuando el sol viene así como la luna, que no molesta, me pongo a practicar, a mirarlo así, porque creo que tiene supuestamente energía. Qué sé yo, ¿qué le parece de eso, doctor? Él dice que cuando el sol está saliendo, él se queda mirando al sol, que eso tiene un beneficio. Que le aclare eso, aclárele eso, doctora. No es correcto. Hay lentes especiales. De hecho, estamos advirtiendo acerca del eclipse que vamos a tener el sábado 14, ¿verdad? Que se debe ver con lentes especiales. Jamás haga eso. Jamás lo vuelva a hacer. No haga de eso una costumbre. No es correcto. ¿Qué le puede pasar, doctora? Afección a su retina, por ejemplo. Por la exposición directa. Exactamente. Y no hay protección de ultravioleta, de esos rayos de sol. Y por supuesto va a acarrear esto a futuro en cambios en su visión. No es correcto. Y ya que usted lo mencionó, ¿cuáles serían las gafas especiales para uno poder ver de frente el eclipse? Hay muchas en el mercado. Sí, y solo sí que sean protección UV. Que tengan Simplemente protección UV. protección UV. O sea, esas que son de que apéame uno ahí. Esas No, sirven. no, doctor, esas no. No, Ok. no son correctas esas. Doctora, entonces, las demás afecciones, miopía, astigmatismo, ¿qué tan frecuentes son? ¿Por qué aparecen? ¿Cuál es el tema del manejo con el paciente? Para entonces que queden detalladas ahí todas las patologías. Es alto, sobre todo después de pandemia. Después de pandemia, ¿por qué? Nos han obligado a los equipos electrónicos a nuestra vida virtual. Entonces, por ejemplo, creo que lo mencioné en la vez última que estuve invitada, con respecto a los niños. Aquellos niños que no usaban gafas en pandemia ya usan gafas. Hoy, a la fecha, ya vienen siendo miopes. Y esto es por las actividades bajo techo que nos han impuesto, las tabletas, los videojuegos, las pantallas a deshoras, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el desarrollo de estos defectos refractivos, sobre todo en los niños. Y ya los pacientes que usamos lentes desde la infancia, en algunos se nos ha exacerbado un poquito el defecto, repito, por la misma condición, porque tenemos que usar mucho la computadora, mucho el teléfono celular, muchas charlas son por Virtuales. exactamente. Entonces, esto ha hecho que estos defectos refractivos empeoren. Y que gracias a Dios existen novedosos procedimientos para eliminar las gafas. Pero si usted no es candidato a operarse, le queda el uso de lentes de contacto, ¿verdad? Que si tampoco lo puede usar, puede utilizar lentes correctivos o gafas, monturas. Bien, vamos a escuchar qué dice la gente. Vamos a darle chance a quienes nos escuchan. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. A mi hermana le dan muchos dolores de cabeza, pero además la luz de los vehículos, de los bombillos en las otras casas y la de la casa le molestan mucho, pero que a veces tienen hasta que ponerse gafas de noche de tanto que le molestan y le da mucho dolor de cabeza. Quédese pendiente, la doctora le va a orientar al respecto. Buenos días. Bien, ella dice que aún de noche tiene que utilizar gafas, doctora, porque le molesta la luz. Valdrá la pena que su hermana acuda a una evaluación visual, porque son varios los factores que pudieran estar condicionando la visión de su hermana. Me llaman la atención dos cosas, que siempre le duele la cabeza y lo asocio con la luz.
Eso me recuerda una enfermedad llamada migraña. Sí. Entonces, no es correcto, no es normal que una persona cuando vea la luz le duela la cabeza. Si es así y esto va de la mano, podemos hablar de una migraña. Pero no sabemos si la luz le molesta por otra cosa, de que de repente tenga el ojo seco. Ojo Si seco. tiene el ojo seco, también le va a doler la cabeza porque nos obliga a enfocar más de la cuenta, hacemos mucho esfuerzo visual y la luz también le va a molestar. Entonces, la más gentil y ética recomendación es que visite un oftalmólogo. Excelente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, El adelante. desprendimiento mío era manchita en el espacio y rompió el médico a darme 20 veces con láser y acabó con la vista mía. Doctora, el tema de las cirugías láser. Vamos a ver. Creo que él dijo como manchitas, porque eran muchas Ajá. manchas que veía. Él ya colgó, pero me atrevo a adelantarme que posiblemente él sea diabético. Posiblemente, recuerden que al principio yo hablé de dos humores en el ojo, el humor vítreo y el humor acuoso y el vítreo. Entonces el vítreo en los pacientes diabéticos a veces sangra y hacen hemorragia vítreas los pacientes. Y que se hacen hemorragia vítrea es una retina que está un poquito débil y posiblemente más atrás también tenía cambios vasculares. Y sí está indicado el láser en ese tipo de pacientes. Entonces valdría la pena, si usted no está conforme con el médico especialista que le hizo ese procedimiento, buscar una segunda opinión. Pero la respuesta es sí. Esas manchas, en el contexto de que quizás sea diabético, sí se puede hacer lo que le hicieron, pero lo que no es correcto es que su visión esté comprometida. Bien. Doctor Montero. Doctora, yo tenía un vecino que decía, tengo una uña en el ojo. Ay, ay, ay. ¿Eso qué significa en términos técnicos? Técnicamente ese es el llamado pterygium, que es el engrosamiento anormal fibrovascular de la conjuntiva en el ojo. Y son esas personas que usted las nota, le dicen, pero es una chuleta, como un pedazo de carne que le arropa el ojo. Entonces hay diferentes grados conforme al tamaño que tenga el mismo y la parte del ojo que ocupe, esta se va a clasificar. Y la gente le llama vulgarmente uña y se opera. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente. Es de pacientes muy expuestos al sol, de pescadores. Tengo muchos pacientes de Punta Cana, Barahona, a veces de los servicios hoteleros que tienen esa condición. Doctor Lafontaine. Doctor, ¿y cómo no matar la mosca? Pero usted se refiere a las moscas volantes escritas en el humor vítreo. No, Pues yo como no estamos sé. Yo sé hablando que uno de se los queda faroles, de los así y de ojitos. repente uno ve como una mosca así. Exactamente. Y uno trata de agarrarla y se le va. Y Creo llega un que momento va que por se ahí. desaparece. ¿Cómo no mata la mosca? Creo que va por ahí. El humor vítreo también se degenera. Es un gel, debe ser transparente, similar a la clara de huevo, que si se dan enfermedades en el paciente, volvemos al tema, ser diabético, por ejemplo, puede sangrar y el paciente notar esas manchas. En el contexto de no sufrir de ninguna enfermedad y de un momento a otro notar que son como manchas que se mueven o una hebra de hilo, algunos pacientes lo describen, o moscas Una nota volantes, como musical. los antiguos griegos le denotaban las miodesopsias, que son las moscas ¿Cómo es? volantes, ¿Cómo es? miodesopsias. Ok. Es así como se llaman las moscas volantes. Los antiguos egipcios la describieron así. Entonces, el paciente a veces dice, exacto, yo intento agarrarla, o si alguien en casa se identifica con esto, es que giran la cabeza en fondos claros y pueden girar la cabeza y el ojo y conforme lo hacen, ahí va la manchita o va el mosquito o va la hebra de hilo. Ese es posiblemente el vítreo que esté comprometido, que se esté tornando grumoso y formando estas formitas, el paciente pueda describirlos. Entonces también es un motivo de consulta al oftalmólogo. Entonces, doctora, partiendo ahí y de lo que usted decía iniciando el programa, de la importancia de esa consulta del paciente sano. Yo no tengo ningún síntoma de afección visual, no tengo ninguna condición, no tengo historia familiar. ¿Cada qué tiempo debo ir a una consulta con el oftalmólogo para verificar que todo ande bien con la salud de mis ojos? Excelente pregunta, Lisania. Mira, insisto, aunque no tengas nada, tienes que ir todos los años a tu médico de cabecera. Anual. Sí.
Anual es lo Lo recomendado. correcto. Aprovecho cada escenario para recordarlo. Que es anual, aunque no sienta nada, aunque no use ninguna gota, aunque no tenga ningún antecedente. A usted que nunca ha hecho un chequeo, prométase eso para el último trimestre del año o para empezar el otro, que anualmente hay que ir al Que oftalmólogo. aproveche la regalía y invierta en su salud. Eso Haciendo prevención. Sale más Claro. caro, lo que hablamos al principio, sale más caro lo demás. Por supuesto que sí, por supuesto. Doctor Lafontaine. Doctora, ¿el gusto es dañino? El gusto, Sí, el gusto de rascarse el ojo. Porque no hay cosa que dé más gusto que eso. claro, afecta la Sí. córnea. Ah, Le deteriora Frotarse los Ay, ojos. sí, le deteriora el párpado, se lo desinserta, entonces usted está como con el ojo caído, con la piel del párpado que es la más sensible de la. ¿y por qué da tanto gusto eso? Porque cuando uno comienza no puede parar. Eso es igual, doctor, que el dedito chiquito del pie que usted tropieza, ¿verdad? Más o menos. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Yo fui el que llamé por la retina. Yo no era diabético, no. No era diabético. Ah, No era diabético. Ah, que no es un paciente diabético. entonces, no sé si recuerda, caballero, que le dije, puedo pensar que sea diabético. Ujú. Ya que llamó y dijo que no lo es, entonces esas manchas y le dieron láser, hay que ver por qué. Entonces yo lo invito a buscar una segunda opinión. Claro. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, adelante. Oye, ¿qué le pasa al doctor Amaury? Que tengo unos días que no lo oigo. El doctor Amaury anda en unos compromisos profesionales. Ya la próxima semana estará reintegrándose con su equipo aquí. Él dejó un equipo bien formado que puede pues salir adelante, él supervisando, por supuesto, de que todo marche en orden. Así que ya el lunes, Dios mediante, el doctor Amaury García estará de regreso con nosotros aquí en cabina. Doctora, tomando en cuenta eso que preguntaba el doctor Lafontaine de frotarse los ojos, me gustaría que pudiéramos hablar del tema de la higiene ocular, cómo hacer un lavado correcto de mis ojos para cuidar de su salud. Esto después de escuchar a este oyente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, sí, quisiera preguntarle a la doctora si ella cobra, ¿cómo se llama? Con seguro, si la gente puede ir con seguro y no hay problema. Bueno, voy a dar los datos de consulta de la doctora Nahuel Mercedes. Ella está en el Instituto Espaillat Cabral y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Por allí usted puede hacer su cita con la doctora Nahuel para poder recibir una atención especial, una atención de una profesional totalmente capaz para poder determinar patologías y hacer diagnósticos. En este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso entonces volvemos con estas recomendaciones de cómo usted debe cuidar de la higiene de su ojo y cuidar también de su salud al momento en que lo hace. Así que no le cambie, regresamos en breve.